Bueno, buenísimo que se van ya sumando gente de Rosario, Argentina, Medellín, Colombia, Guadalajara. eh, Buenísimo. Y se van sumando cada vez más. Los invitamos a que se vayan presentando en el chat si quieren, de dónde se están sumando, de qué empresa, de qué país. Y en unos minutitos, en un minutito ya vamos a ir empezando. Así no retrasamos que tenemos una agenda bastante larga. Bueno, ¿qué tal? 12:03, vamos a ir empezando, así no nos atrasamos con la agenda. La primera parte igual es muy introductoria. Eh, bueno, bienvenidos y gracias por sumarse. Yo soy Tati Besada, soy una de las fundadoras de Unplastify. Estoy acá con el equipo Clary, Mara, Juana y otros miembros del equipo también dando apoyo. Y nosotros desde Unplastify somos una empresa que tiene como misión minimizar el uso de plásticos descartables en el mundo para combatir la contaminación plástica y regenerar los océanos. O sea, esa es toda nuestra misión y nuestro principal foco de acción y trabajo es minimizar el uso de los plásticos descartables. Y por eso es que nos parece tan relevante este Tratado Global de Plásticos que venimos siguiendo, acompañando las negociaciones desde su comienzo y nos parecía relevante acercar hoy un poco a las empresas cómo viene avanzando y cómo puede potencialmente afectarlas, ¿no? Nuestro trabajo tiene que ver principalmente con tres áreas de acción. Si bien trabajamos también con lo que es educación, con lo que es políticas públicas, trabajamos en consultorías con empresas, ¿no? Esas son nuestras tres áreas de acción. Ahora sí, la hoja de ruta para el día de hoy, vamos a hacer una muy breve introducción del tema. Después nos vamos a ahondar un poquito en qué es el Tratado Global de Plásticos, cómo viene, quiénes son sus miembros participantes, quiénes están, cuáles son los temas principales que se vienen debatiendo. También vamos a hablar un poco de lo que son tendencias regulatorias. Luego, por último, vamos a dar algunos abordajes de cómo anticiparse y por qué vale la pena anticiparse. Y por último vamos a tener unos 10 minutos para preguntas, así que como tenemos una agenda bastante apretada, les vamos a pedir que o nos vayan dejando las preguntas en el chat, así al final las retomamos, o que usemos ese ratito al final para las preguntas. Así hacemos toda la presentación de corrido y no nos retrasamos, que seguro van a surgir consultas. Así que bueno, pasando ya a la introducción, un poco contarles cuál es nuestra mirada del problema y de la solución. Lo que siempre decimos es que tenemos estos tres pilares que son como la base de lo que creemos nosotros en Unplastify, y por un lado está el hecho de que la relación humana con el plástico está fuera de control, ¿no? La contaminación plástica está llegando a los lugares más remotos de nuestro planeta, ya se ha encontrado en las profundidades de los océanos, en el Ártico, en la Antártida, en el aire, y se estima que 11 millones de toneladas de plásticos terminan en el mar cada año. Esto es más o menos el equivalente a un camión por minuto lleno de plástico entrando a los océanos. Y estos son plásticos que por la mala gestión o por distintas razones terminan entrando a los océanos. Pero siempre decimos que el problema no es el material en sí, el material es maravilloso, nos ha ayudado y ha ayudado a desarrollarnos en maneras increíbles, ¿no? El problema no es el material, sino su uso y abuso. ¿Y esto qué queremos decir? Es cómo lo estamos usando y la manera excesiva en la que lo usamos. Globalmente, cada persona consume 45 kilos de plástico por año, es decir,
cada uno de nosotros, en promedio, consume, es decir, usa el equivalente al peso de una heladera en plásticos, ¿no? Y el 42% de esto es packaging, es decir, que es plástico que usamos y tiramos dentro de un plazo muy corto de tiempo. Es decir, estamos usando un material indestructible de manera descartable. Y el tercer punto, el tercer pilar de nuestras creencias, es que el reciclaje en sí no es la solución, sino que la clave está en la prevención. Y decimos eso ¿por qué? Porque globalmente tan solo el 9% del plástico se recicla por millones de razones, desde tecnológicas, de cadena de valor, de precio, de logística, un montón de razones. Bueno, pero el plástico, el reciclaje no está funcionando solamente como solución, no alcanza. Sí o sí tenemos que empezar a ver el tema en la prevención. Y analizando un poco las tendencias de consumo, vemos este estudio que en realidad es como el paper que da comienzo al Tratado Global eh, y una consultora, este partner o director de una consultora, dice que el 65% de los consumidores mundiales asocian al plástico con la contaminación del océano. Y el 57% lo considera perjudicial. Es decir, este material está empezando a tener una connotación negativa en los consumidores, ¿no? Y si bien vemos tendencias positivas, como puede ser el consumo responsable, ¿no? Los consumidores más conscientes, las inversiones ESG que empiezan a tener como, empiezan a valorizar las acciones que cuidan al ambiente y a los aspectos sociales en lo que son inversores, y también empiezan a aparecer regulaciones, que hay un montón a nivel nacional y subnacional, pero empieza a aparecer este tratado global que busca, digamos, de alguna manera limitar. Por otro lado, vemos que la producción de plástico sigue creciendo bastante aceleradamente y que el porcentaje del reciclaje sigue siendo aún extremadamente bajo. Y si bien sube de a poquito, sigue siendo muy bajo, con lo cual por eso es que insistimos con esta idea de decir, bueno, repensar las cadenas de valor, repensar los productos y servicios para reducir la cantidad de plásticos descartables que se usan. ¿Y por qué creemos que vale la pena para una empresa desplastificarse? Ahí es donde empezamos a ver distintos valores, ¿no? Por un lado, esto de los consumidores cada vez más responsables, sobre todo las nuevas generaciones, empiezan a tener otro tipo de información, otro tipo de requisitos a la hora de consumir, ¿no? También vemos que hay un valor en el posicionamiento de la marca, que a veces tiene que ver con salirse de un posicionamiento negativo, ¿no? Y a veces que tiene que ver con adelantarse y posicionarse directamente como una marca que cuida estos aspectos y que se posiciona positivamente respecto al tema de los plásticos. Además vemos que hay un tema de mitigar riesgos en la cadena de suministro, ¿no? ¿Por qué decimos esto? Porque muchas empresas están proponiéndose incorporar material reciclado en su cadena de valor, ¿no? Esto, muchas empresas grandes están yendo por este camino, que está bueno como un paso hacia la desplastificación, pero lo que también vemos en las conversaciones con ellos es que empieza a haber faltante de este material secundario. Entonces es difícil que todas puedan cumplir sus objetivos por ejemplo, reincorporar material secundario reciclado a su cadena de valor. Entonces ahí es donde vemos un riesgo, ¿no? Si no se replantean estos productos o servicios adecuadamente. Por otro lado, adelantarse a nuevas normas nacionales e internacionales. Esto que nos convoca hoy tiene que ver con eso, con entender, bueno, cuál es la regulación existente, vigente, qué se está conversando y cómo nos puede afectar como empresas. Y por último, esto que decíamos de las tendencias de los inversores, que empiezan cada vez más a preguntar, bueno, ¿y esto cómo se atiende, no? Obviamente está mucho más desarrollado el tema de emisiones, pero se ve como en la gestión de los recursos también empiezan a incorporarse indicadores que los accionistas e inversores empiezan a observar en cuanto a, bueno, no solo cómo puede afectar el posicionamiento de marca, sino, bueno, qué se está haciendo en estos temas para mitigar y evitar generar residuos y contribuir a la contaminación. Ahora sí, con esta introducción
pasamos a la parte de específicamente del Tratado Global de Plásticos. Clary les va a contar, Clary desde el principio viene cubriendo todas estas negociaciones, les va a contar un poco todo lo que venimos siguiendo y después le va a pasar la pelota a Mara. Así que yo los veo más al final para las preguntas, a no ser que me meta algún comentario que vaya incorporando. Todo tuyo, Clary. Bueno, gracias, Tat, y gracias a todos por sumarse a la charla de hoy. Voy a empezar con no, ahí está. Alguna información general, como para empezar a entender un poco de qué hablamos cuando hablamos de este Tratado Global de Plásticos que tanto se habla y no se entiende tanto de qué estamos hablando. Primero, como algunas fechas clave para entender de dónde viene y hacia dónde vamos. Este proceso empieza en febrero de 2022 con una resolución de Naciones Unidas que da inicio a este proceso donde se decide trabajar para acabar con la contaminación por plásticos y forjar este tratado. Se establecen diferentes plazos y reuniones, se crea un comité que va a estar a cargo de la creación de este tratado a través de diferentes encuentros. Y se plantea un tiempo límite, que es fines de 2024, o sea, fines de este año, para terminar con este tratado y finalmente adoptarlo en 2025. Es decir, que ahora estamos en el proceso de armado del tratado, todavía se está definiendo qué contenido va a tener, ya tenemos más información, pero estamos en proceso de armado. Bueno, ¿quiénes participan? Participan 175 países, que son los que aceptaron esta resolución de Naciones Unidas en febrero, y son los que están participando de estos encuentros para definir el contenido de este documento. Y bueno, justamente lo que se busca, que se planteó en esta resolución, es crear un instrumento internacional jurídicamente vinculante. ¿Qué significa todas estas palabras muy técnicas que dije? O sea, el instrumento internacional sería este tratado, este acuerdo entre los países a los que se les dice estados parte, para definir este tratado, y jurídicamente vinculante se refiere a que sea obligatorio. Es decir, que una vez que los países se suman al tratado y lo aprueban internamente, están obligados a cumplirlo. Como pasa con muchos acuerdos de cambio climático que hoy en día los países están tomando medidas y las empresas están adaptando en estos procesos. Bueno, siguiendo con quiénes son los que participan, como dije, los países son los estados, digamos, son los protagonistas de este proceso, quienes en cada uno de estos encuentros que se están dando envían a los representantes, que en general es, por ejemplo, un representante de Cancillería o del Ministerio de Ambiente, quienes van y, representando a su país, dan la postura del país. Y después están estos otros actores que también muy importantes, que si bien no tienen voto al final, son muy importantes y buscan participar y dar sus aportes al proceso, que son los que se les llaman las múltiples partes interesadas. Digo porque quizás si uno se empieza a informar del tema, como que empieza a ver estos conceptos. En primer lugar son las organizaciones de la sociedad civil, que son ONGs de diferentes partes del mundo, que buscan promover un tratado global ambicioso, que vienen trabajando hace muchos años en este tema, en la problemática del plástico, y buscan incidir y promover este tipo de discusiones y que se den de manera participativa. Después está, bueno, el sector privado, que son, bueno, ya sabemos, son empresas y cámaras empresariales a lo largo del ciclo de vida del plástico, que también vienen participando de estos encuentros y buscan también dar sus aportes desde su experiencia y desde sus, muchas veces, o preocupaciones u oportunidades para decir, bueno, lo que estamos discutiendo, nosotros opinamos esto, entonces también vienen participando mucho de estos encuentros. Y después la academia, el sector de la ciencia, que es muy importante también en este proceso, y vienen promoviendo mucho la toma de decisiones informadas. O sea, son diferentes actores que vienen estudiando este tema, que se conformaron ahora en una coalición de científicos que están mucho en los encuentros y buscan justamente dar sus conocimientos para la toma de decisiones y las discusiones sobre el tratado. Un poco para entender en más detalle de lo que fui contando, de cómo venimos hasta hoy. Como dije, todo esto empezó a inicios de 2022 con esta resolución que acuerda acabar con la contaminación por plásticos y forjar este tratado. Se crea este comité que mencioné, que establecen 2 reuniones por año para empezar a darle cuerpo y contenido a este acuerdo. El primer encuentro es en noviembre de 2022 en Uruguay, donde fue un encuentro muy inicial, donde los países estaban empezando a entender de qué se estaba hablando con este acuerdo, qué tenían. Entonces se dan los discursos iniciales, los países empiezan a definir, bueno, qué estructura va a tener este tratado, qué elementos vamos a incluir. Y también hubo mucha participación de sociedad civil y se dio un encuentro con más de 1000 participantes
donde también aportaron a esto. El segundo encuentro fue en Francia, en mayo del año pasado, donde también, o sea, se conformaron en diferentes grupos de trabajo, donde empezaron a discutir más específicamente los diferentes puntos centrales del tratado, que después voy a contar un poquito más. Por ejemplo, objetivos y obligaciones, o sea, qué van a tener que cumplir los países, cómo, los medios de implementación, que también lo voy a repetir, que es como, bueno, cómo se va a implementar este tratado, qué hay que establecer para que los países y los diferentes actores puedan cumplir con lo que se plantea. También en mayo, en Francia, lo que se pide a la Secretaría, que es la que organiza estos encuentros, que cree un borrador cero, que sería como un primer documento que tiene como los puntos iniciales del tratado para empezar a discutir en base a un documento concreto. Este borrador se publica en septiembre más o menos del año pasado. Entonces, en el siguiente encuentro, que fue en Kenia en noviembre, se empieza a discutir en base a las primeras observaciones del borrador cero. Los países se siguen juntando en estos grupos de trabajo y empiezan a definir en base a este documento qué opinan de, bueno, qué alcance va a tener, es decir, qué plásticos vamos a empezar a regular. Porque hasta ese momento como que se seguía planteando, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué plásticos? Porque como sabemos, el plástico está en todos lados. Bueno, ¿de qué hablamos? ¿Cómo lo vamos a regular? ¿Qué medidas vamos a establecer? ¿Va a ser obligatorio? Bueno, temas que voy a volver a tratar ahora, pero se empieza a charlar en base a esto. Este borrador se crea en base a las posturas que venían planteando los países y los actores en estos encuentros, y terminado el encuentro en Kenia, se vuelve a publicar una versión revisada del borrador con aún más opciones de los diferentes elementos que posiblemente estén en este encuentro, en este documento. El próximo encuentro es ahora en Canadá, en abril, que la idea es seguir las discusiones y según lo que se acordó, a fin de año se va a terminar este documento y en 2025 se espera que los países lo firmen, digamos, y lo empiecen a llevar a sus países para adoptarlo. Un poco acá, hay como algunos puntos, o sea, como decía, el tratado tiene un montón de aspectos a discutir, y son algunos puntos son como los que están más en discusión o los que más aparecen cuando habla cada uno de los países o en las diferentes reuniones, que son los que se están discutiendo hoy en día, que son los que al final van a definir un poco el cuerpo del tratado y qué va a pasar después con esto. Unos son sobre el contenido, por ejemplo, se están discutiendo los objetivos, o sea, ¿qué busca este tratado? Busca combatir la contaminación por plásticos o terminar con la contaminación por plásticos o proteger, por ejemplo, a la salud humana de la contaminación. Estos quizás son cosas muy técnicas o conceptos que quizás se van mucho al detalle, pero al final, cómo se definan estos temas son los que después van a decantar en todo el resto del documento. Es lo que después va a decir, bueno, este es un tratado obligatorio, establecemos esta medida o no establecemos esta otra, en base a qué es lo que buscamos realmente con este documento. También un punto que está muy en discusión es el alcance que va a tener. Si bien el borrador establece puntos para todo, digamos, tanto reducción como gestión, como sustancias, cuando hablan los países, acá es donde vemos más las diferencias de qué foco se pone en el documento. Hay mucho discurso a favor de trabajar en toda la parte de la producción de plásticos, es decir, al inicio del ciclo de vida. Muchos países piden la reducción de la producción, la reducción de la distribución, de la oferta, y después hay mucho país que pone también foco en la gestión. O sea, plantean que no trabajemos tanto qué hacemos con la producción de plásticos, sino, bueno, ya tenemos los plásticos, cómo mejoramos los sistemas de reciclaje, por ejemplo. Este es un punto principal en los encuentros, es como el principal foco de discusiones, digamos, debates entre los países y mismo entre las organizaciones, entre las empresas que tienen las diferentes posturas. Y otro eje que se plantea mucho, que es muy también impulsado por la sociedad civil, es el tema de las sustancias químicas, que hay cada vez más conocimiento de que los plásticos tienen muchas sustancias químicas, muchas de esas se plantean que no son buenas para la salud, entonces se busca empezar a regular estas sustancias. Y después también, ¿qué hacemos con la implementación? O sea, los países van a estar obligados a cumplirlo, esto va a ser voluntario. ¿Cómo garantizamos esta implementación? Esto es un punto que trae mucho los países en vías de desarrollo, por ejemplo. ¿Cómo garantizamos las capacidades? ¿Cómo damos tecnología? ¿Cómo damos apoyo financiero para que todos puedan cumplirlo por igual? Y acá, bueno, un tema que es muy importante siempre, y creo que muchos de acá están también muy interesados en este punto,
es, bueno, ¿cuál es el vínculo del tratado con las empresas? Porque yo siempre hablo de que son los países los que van y los que discuten, y si bien el sector privado, la sociedad civil participa, mucho se habla de los países están obligados a cumplirlo. Acá vemos un vínculo central porque un tema que se plantea mucho es, que muchos países lo vienen diciendo, es que regular todo el ciclo de vida del plástico. ¿Qué quiere decir esto? Acá como dejamos de manera muy general lo que sería el ciclo de vida, pero entonces cuando hablamos de todo el ciclo de vida hablamos de regular tanto la extracción de materias primas como todo el proceso de transformar la materia prima en plástico, que acá hablamos de la industria petroquímica, de la industria transformadora, las empresas que generan estos productos, que proveen servicios con plásticos, la distribución y la disposición final, que acá también hablamos de la industria del reciclaje. Entonces, cuando hablamos de este instrumento, cuando hablamos de las diferentes medidas, hablamos de un montón de sectores y de empresas que van a tener que empezar a trabajar en este tema. Y ahora voy a ir más concretamente a, bueno, cómo se plantea trabajar en este tema. El borrador, como dije, es un documento muy grande que tiene un montón de posibles medidas y en cada una de las medidas hay muchas opciones, porque cada país obviamente tiene sus posturas que van de más a menos ambiciosas, y hay mucho también en el medio, por eso está regular, reducir, prohibir arriba, porque para cada uno de estos ítems hay varias opciones. Pero estos son como los puntos centrales que están mencionados, y que son los los que se consideran más importantes en esas discusiones. Uno se habla justamente de establecer controles para la producción y el suministro de los polímeros plásticos primarios, es decir, acá hablamos de un todo, y las opciones van desde establecer límites para la producción, objetivos de reducción, también se habla de que los países van a tener que reducir internamente, como que hay diferentes opciones que buscan justamente trabajar en la producción de estos polímeros. Después habla de justamente lo que mencionaba antes de los productos químicos en plásticos. Se está hablando mucho de armar una lista de sustancias químicas que están en los plásticos, y que las sustancias que estén en esa lista se busca que estén prohibidas, es decir, que no se puedan incluir en los productos plásticos, o de prohibir estos productos que tienen las sustancias. También se habla de regularlas, de reducir. Es una lista que todavía no está establecida, pero que justamente todos estas sustancias que se incluyan de alguna manera van a estar reguladas. También se habla mucho de productos plásticos problemáticos y evitables, que tampoco hay una definición ya establecida, pero en el borrador se habla de, por ejemplo, los plásticos de corta vida o de un solo uso, que acá también hay diferentes opciones, pero se habla de regular y en muchos casos prohibir o reducir producción, venta y distribución. Esto es uno de los puntos que es más estricto, digamos que es lo más posible también que se avance, que es como regular lo más posible y reducir lo más posible estos ítems. Y bueno, y también se habla mucho de plásticos con microplásticos añadidos de forma intencionada, también de prohibir todo lo que es la producción de este tipo de plásticos. Bueno, y acá algunas medidas para la transición, que en realidad son otras medidas mencionadas en el borrador que también se están discutiendo. Uno, se habla mucho de todo lo que es mejorar el diseño de los productos, buscando justamente reducir el uso de plásticos, es decir, trabajar en los diseños de los diferentes productos para que tengan una menor generación y también decantar en una menor producción de plásticos, porque son quizás los mismos productos, pero generados de manera más eficiente. Acá se habla de promover la reutilización, de garantizar la seguridad, mayor reparabilidad, o sea, elaborar diferentes ítems de los productos plásticos para, aunque si bien quizás se sigue generando un producto, tenga menor cantidad de plásticos. Otro ítem que se plantea mucho acá es lo de establecer porcentajes mínimos de plástico reciclado. Esto es un tema que ya está muy en discusión a nivel nacional, a nivel internacional, establezcan porcentajes mínimos para los productos que ellos producen a nivel nacional, establecer estos estándares para promover y que haya menos producción de plástico virgen. Otro ítem que también quizás los que tienen que vender o comprar todo tipo de plásticos lo están viendo, porque es algo que está apareciendo mucho en discusión, es el desarrollo de sustitutos no plásticos seguros y sostenibles. Esto es muy importante también, o sea, acá en el borrador se habla de
que los países promuevan el desarrollo, promuevan la tecnología para trabajar en este tipo de sustitutos, y también el foco en justamente que sean seguros y que sean sostenibles, o sea, que no sea reemplazar un producto por otro que tenga el mismo impacto ambiental, que se siga generando de manera desproporcionada, sino tener mucho cuidado con lo que se está desarrollando acá. Este es un punto también que sociedad civil alerta, si nos han escuchado, nosotras hablamos mucho de esto también, porque si bien es importante trabajarlo, hay que hacerlo con mucho cuidado y mucha atención a qué estamos generando. Y después, bueno, obviamente habla mucho de todo lo que es sistemas de responsabilidad ampliada del productor, de trabajar en la reciclabilidad, de ampliar los porcentajes de reciclaje del plástico en los diferentes países. Acá hay un artículo que habla de estos sistemas de responsabilidad y también hay otro que habla de promover la gestión de residuos. Este es un tema, obviamente, que se discute mucho en los encuentros y también se le pone mucha atención también acá. Y no sé, perdón si se ve. Ah, sí, ahí está. Y el siguiente, que también es todo lo que es el control sobre el comercio. Esto es algo que sociedad civil también plantea mucho, que se está discutiendo, que es controlar lo que se dice el traslado transfronterizo de los residuos plásticos. Y las medidas que se plantean es mucho establecer límites para la exportación y la importación. En muchos casos se habla de prohibir, en otros se habla de requisitos de permisos específicos, pero se busca generar mucho control sobre este tema. Y también de lo que es las sustancias químicas, también irían en controlar los productos que tengan estas sustancias químicas. A ver. Bueno, y acá vengo a todo lo que es tendencias regulatorias, que quizá me voy un poquito del tratado, pero que creemos que es muy importante resaltar, porque en general todo este tipo de instrumentos de tratados, lo hemos visto con los de cambio climático, por ejemplo, en lo que devienen muchas veces es en políticas públicas y normativas a nivel nacional para que cada país empiece a implementar estos instrumentos. Esto es algo que ya vimos que está pasando en muchos países del mundo con las regulaciones de plásticos, y con este tratado, lo que muy probablemente pase es que haya más regulaciones o más ambiciosas que permitan dar marco a los países para tener que cumplir este tratado. Lo voy a pasar un poco por arriba, pero para contarles, acá podemos ver de los diferentes países de la región, diferentes normas que hay. Algunas son más ambiciosas que otras, algunas hablan de un plástico, otras hablan de todos los plásticos, pero ya vemos que hay cada vez más presencia de este tipo de normativas. Y voy a contar como algunos casos en particular. Bueno, en Argentina lo que tenemos es mucho más regulaciones a nivel subnacional. Tenemos dos normativas nacionales, pero las que hablan más del control sobre los plásticos, que acá hay mucho sobre la distribución y comercialización, son las normativas provinciales y municipales. Está muy regulado todo lo que es bolsa y sorbetes, y hay como, ven ahí, más de 10 provincias y más de 80, que ya creo que hay más de 100 municipios que tienen este tipo de normativas. Em, Perdón, ahí está. Para hablar de un caso, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, que tiene regulaciones a las bolsas, a los sorbetes, tiene muchas y lo siguen trabajando. Este es el caso de una de las primeras que sacaron, si no es la primera, de bolsas, que sacaron en 2016, que era un momento también que no estaba tan en discusión como está ahora quizá, pero que empezaba a estar esta problemática, que regularon todo lo que es bolsas para grandes comercios. Entonces sacamos un ejemplo, que fueron los supermercados que tuvieron que o sea, tuvieron que dejar de ofrecer bolsas de plástico y empezar a promover la reducción y el reemplazo. Y acá hubo mucho trabajo en todo lo que es concientización y todo lo que es promover la reutilización, o sea, la entrega de bolsas reutilizables para que la gente pueda usar otra alternativa. Acá vemos que los que vienen a la ciudad ven que quizá en todo lo que es supermercados hubo algún cambio cultural en lo que es uso de bolsas plásticas. Al mismo tiempo, esta norma plantea solamente para grandes comercios, por ejemplo, entonces hay mucho pequeño comercio, almacén, que nunca estuvo incluido en la norma, entonces se sigue entregando bastante, y por eso la importancia de esta gradualidad, este implementar de a poco, también los incluya en la norma, como para ir de a poco, que se vayan sumando y que tengan cómo sumarse y reciban la asistencia también. Un Bueno, en comentario, México, Ari, ahí, sí.
No, con respecto a las regulaciones en Argentina, las municipales, que son más de 80, o sea, cuando nos pusimos a relevar nos sorprendimos de la cantidad que había. Hay muchas centralizadas en el Partido de la Costa, por ejemplo, ¿no? Entonces, las zonas costeras, que son zonas típicamente más afectadas por esta contaminación, porque afectan su turismo, son las que salen a regular más fuertemente el uso, por ejemplo, de sorbetes, de bolsas, de vajilla plástica. Entonces, limitando también, pero dentro de sus regulaciones, intentando acompañar a estos comercios que tienen que adaptarse a estas normas, pero porque ven el efecto inmediato en cómo los afecta negativamente y en la oportunidad que hay de, bueno, ahorrar en limpieza, en mayor turismo, ¿no? Etcétera. Digo, también me parece que ahí hay como una correlación en quiénes son los pioneros, quiénes son los que reaccionan primero, bueno, los mayores afectados, pero claramente, como ven ahí, en 10 provincias, o sea, ya está distribuido a lo largo del país, hay medidas. Entonces, se ve que esto también es una tendencia que viene afectando a distintas regiones del país. Sí, genial. Em, bueno, después, en todo lo que es México, México, como saben, es un estado más federal, entonces no hay una regulación nacional, sino que son los estados los que sacan estas normas. Y hay más de 18 estados que tienen este tipo de regulaciones a los plásticos. Son normas que cumplen, o sea, coinciden en varias cosas. Las bolsas siempre son como el material que primero se regula, también sorbetes. Hay excepciones más vinculadas a todo lo que es el sector salud. Y hay mucho foco en todo lo que es las sanciones y la concientización, que un poco lo hablaba antes cuando hablaba de la ciudad de Buenos Aires. Y para hablar de un caso en particular, tenemos el de la Ciudad de México, que también de cómo se fue cambiando de a poco la norma. O sea, México tiene una ley de residuos sólidos urbanos que primero establecen una reforma para regular bolsas. Entonces, la Ciudad de México hace varios años que tiene regulado lo que es bolsas, y después de eso, algunos años después, creo que bolsas fue 2010, 11 y en 2019, incluyen otra reforma que suma varios plásticos más, cubiertos, plastos, sorbetes, y acá vemos también que sumamos otros actores más a esta norma, porque bolsas quizá, supermercados, almacenes son los que más usan, pero cuando metemos todos estos plásticos también hablan, bueno, sector gastronómico, sector turismo, hotelería, entretenimiento, entonces como que son muchas, cada vez más empresas y más sectores que van viendo esta norma y teniendo que adaptarse a esto. Y bueno, ahora voy a pasar la palabra para, también trajimos a un invitado, Marc, que es director regional de Plastic Oceans Chile, que bueno, Chile tiene varias normas también del tema, ellos vienen trabajando muchísimo en esto, así que te invitamos, Marc, a que nos cuentes un poquito tu experiencia. Muchas gracias, Clary, Mara, Tati, por la invitación. Voy a explicar muy brevemente el marco regulatorio que tenemos actualmente en Chile y de lo cual nosotros hemos sido parte relacionado a la ley 21.368, que disminuye la generación de residuos. Y como ya ustedes explicaron un poco, el Tratado Global yo creo que va a ser una muy buena herramienta para ayudarnos justamente a tener un marco regulatorio mundial para justamente ayudar a los países a regular de la mejor forma posible la contaminación por plástico en este caso, para que dejamos un poco de crear leyes que funcionan como un freno de mano, como ya tenemos un problema ahora, tenemos que regularlo, ya prohibimos la bolsa plástica o prohibimos los sorbetes y al final va a ayudarnos mucho más a generar ese cambio sistémico que todos estamos buscando a través de, por ejemplo, la economía circular y eso va a ayudar mucho mejor también a las empresas y la sociedad a adaptarse a ese nuevo mundo que estamos tratando de generar, pero un nuevo mundo que igual va a tener negocios y también el uso de ciertos productos, porque claramente entendemos también que prohibir productos sin regular bien, ok, pero si prohibimos un producto que viene después, no va a ser bueno para nadie. Como por ejemplo vimos un poco en el primer ejemplo, la ley de bolsas plásticas que tenemos en Chile acá desde 2018, fueron prohibidas las bolsas plásticas, pero no una regulación de sus alternativas. Entonces, por un lado, vimos una disminución de 90-95% de todas las bolsas plásticas que los supermercados en general entregaban a los consumidores, pero por otro lado, vimos un incremento gigantesco de las bolsas negras de basura. Entonces, ahí la pregunta es,
si estamos legislando para justamente reducir los impactos medioambientales de, en este caso, bolsa plástica, ¿realmente estamos generando el impacto que estamos buscando o estamos cambiando el problema de un tipo de negocio, un tipo de bolsa hacia otro negocio? Otro proyecto que ya lleva muchos años y que este año entró en vigencia por parte de envases y embalajes es la ley REP o responsabilidad extendida del productor, donde en Chile están regulados 6 productos prioritarios, de lo cual uno son los envases y embalajes, que sí es una ley que está generando una transformación del sistema de cómo las empresas asuman sus responsabilidades por los envases y embalajes que ellos están poniendo en el mercado y cómo ellos recuperan estos mismos envases y embalajes para luego su valorización y ojalá, obviamente, su reciclaje. Yo creo que es un proyecto que ha llevado muchos años para bien organizar su implementación y este año, octubre, digamos, de 2023, estamos en el primer año para ver cómo está funcionando y si podemos, a través de ese sistema de gestión, realmente alcanzar las metas para las empresas y la recuperación de envases y embalajes, no solamente de plástico, pero también de lata, vidrio, papel y cartón y cajas de bebidas o Tetra Pak, como se llama acá en Chile. Y lo último es la ley 21.368, que justamente es la ley popularmente llamada la ley de plásticos de un solo uso, cuando en realidad regula todos los productos de un solo uso en el sector gastronómico, ya no solamente los plásticos de un solo uso. Es bien interesante que esta ley está enfocada en todos los productos que no están regulados por la ley de REP. Entonces, los envases y embalajes caen, por ejemplo, botellas o cajas de cartón, caen bajo la ley REP, pero los sorbetes, revolvedores, cubiertos, descartables, como por ejemplo platos o vasos, y que se utilizan justamente en locales gastronómicos y delivery, no están regulados bajo la ley REP, pero sí bajo esta nueva ley 21.368. ¿Y por qué? Porque justamente son los productos para los cuales no hay solución ni en el reciclaje ni en otros tipos de valorización, porque en general son muy pequeños y por otro lado están contaminados justamente con restos de comida. Entonces no hay una salida para estos productos y lo que pretende esta ley es regular justamente esos productos, tanto de plástico, pero también de cartón y cualquier otro material que se utiliza en productos desechables y también el poliestireno. Esta ley entró en vigencia en febrero 2022 y incluye varias etapas de implementación y su última etapa se va a implementar ahora en agosto de 2024. Entonces todavía estamos en camino para, ojalá, lograr una reducción, en el caso de Chile, de 23.000 toneladas de productos desechables al año. Y esta cifra, que fue en base a un reporte que nosotros publicamos junto con Oceana, es la cifra antes de la pandemia. Entonces ya pueden entender que los 23.000 toneladas ya eran los residuos antes de la pandemia. Con la pandemia, por lo menos acá en Chile, hemos visto un aumento gigantesco de los deliveries y los pedidos a través de aplicaciones. Entonces creemos que este 23.000 ya es una cifra del pasado y es ya mucho más grande. Muy corto, un caso, y ahí voy a cerrar mi parte por lo menos. En Chile están regularizados justamente los restaurantes principalmente, pero un rubro que no está regularizado son los malls, los shopping, donde sí se ubican justamente los patios de comida. Entonces los restaurantes en los patios de comida sí están regularizados, pero los malls no. Entonces hay un caso bien interesante de un mall en Chile que se llama Mall Plaza, que empezaron un experimento en 2022 con la implementación de un sistema de vajilla reutilizables que ellos ofrecen justamente a los restaurantes que se ubican adentro de los patios de comida para que los restaurantes que no tienen espacio para justamente utilizar platos, vasos, cubiertos, etcétera, reutilizables, pero el mall es el proveedor del sistema tanto de los mismos platos, etcétera, pero también el lavado, porque en los malls en general los restaurantes no tienen espacio para instalar un lavavajilla, etcétera, todo ese sistema de lavado.
Entonces ellos ya después de un año de funcionamiento ya han calculado que están generando casi 11,5 toneladas en un mall, 11,5 toneladas menos de basura. Estamos hablando de casi 1 millón de piezas desechables en solo un mall y casi una reducción de 3,5 millones de litros de agua, porque eso es uno de los principales críticas o problemáticas que se han levantado con los reutilizables es el uso de agua. Pero en este experimento, ese piloto ya han demostrado que si logran realmente la reutilización de cada elemento, y no estamos hablando de una reutilización de 3 veces o 5 veces, aquí estamos hablando de más de 20 veces mínimo, ya empieza a generar una reducción en el impacto que están generando este producto, tanto impacto medioambiental pero también en lo económico. Yo creo que es la última parte que quiero dejar súper claro, y en el caso acá no solamente generando un impacto positivo en el medio ambiente, pero también un impacto económico positivo para las empresas regularizadas, y ahí es justamente donde yo creo que todavía falta un trabajo que hacer para que no solamente los malls que tienen obviamente más poder adquisitivo y también financiero, económico, pero también los pequeños locales pueden participar en este tipo de legislaciones para que la transición hacia una economía circular sea beneficioso para todos y no solamente para los grandes. Bueno, buenísimo, Marc. Muchas gracias por sumarte y por aportar. Creo que es muy interesante esto. Conocer también el caso de Chile y lo que nos contabas. Acá yo ya estoy para cerrar y paso solamente para contar otro caso más. También se ha escuchado mucho de que en la Unión Europea también hay varias de estas regulaciones. Quizá muchos de los que están acá tienen también, trabajan también en Europa y ven los impactos de esta norma, porque vemos cada vez más empresas que están teniendo que adaptarse a estos procesos. En la Unión Europea tenemos, bueno, todo lo que es la prohibición de plásticos de un solo uso, que se sanciona en 2019 y se empieza a implementar en 2021, que incluye sorbetes, platos, cubiertos y demás. Y también suma acá todo lo que es trabajar sobre reciclaje y responsabilidad extendida del productor en esta misma norma. Y después también sacaron otra en 2021 que habla de una contribución nacional, o sea, impuestos que los Estados miembros tenían que empezar a aportar por la cantidad de residuos de envase de plástico no reciclables, no reciclados que utilizaban. Entonces acá vemos que aparecen muchos factores, muchos aspectos a discutir, que no es solamente lo ambiental, sino también es lo económico, es lo social, por los impactos que tiene en las personas la contaminación por plásticos, y también cómo, y todo lo que también lo que yo hablaba antes de las medidas y demás, o sea, esto al final termina decantando en las diferentes empresas de los diferentes sectores teniendo que trabajar en esto. Entonces surge la pregunta de, bueno, está bien todas estas normas, ahora ¿qué hacemos con todas estas medidas que hay que cumplir? ¿Cómo adelantarse, cómo trabajar para que las normas no nos vengan encima, sino cómo ir preparándonos para esto? Y por eso voy a dejarle la palabra a Mara, mi compañera, quien les va a contar más. Hola a todos, gracias Clary. Gracias Marc también y Tati por presentar. La idea un poco de cómo anticiparse es traerles un poco la experiencia nuestra en Amplastify, que ya acompañamos a más de 60 empresas en este recorrido. Sabemos que es un proceso difícil, que es complejo y que para ustedes como empresas estas regulaciones pueden presentarse como cierta amenaza o cierto riesgo, pero en realidad existe ahí una oportunidad de transformarse en realidad, y si podemos ver en esta transformación la oportunidad, decae, digamos, en una ventaja competitiva, ¿no? Transformar esa mirada, dejar de verlo como un riesgo y empezar a transformarnos para ver las oportunidades que generan una ventaja competitiva en el mercado. ¿Y cuáles son estas oportunidades? Dirán, bueno, en primer lugar, algo que se mencionó mucho, las normativas REP. Evitar cualquier tipo de sanción, regulación o normativa REP que incluso influye después en ahorros de costos. Pero estos ahorros de costos no solo si hay normativas de responsabilidad extendida al productor, sino ahorros de costos en producción y distribución por cambios que podemos realizar en nuestras cadenas, tanto sea por pasarnos a reutilizar, como por eliminar ciertos ítems que quizás hoy no nos estamos planteando, ¿no? Y esto a su vez tiene mucho que ver, todos estos cambios que podemos hacer, todas estas estrategias, nos pueden llevar a nuevos modelos de negocios y sobre todo también a lograr fidelidad de consumidores y nuevos consumidores, ¿no?
porque empezamos a ofrecer distintas líneas, tanto de productos como de servicios que hoy no ofrecemos, y de esa manera atraemos a nuevos consumidores alineados a nuestros valores. Y esto, claro, como cuando implementamos cualquier alternativa, necesitamos aliados estratégicos, necesitamos salir a buscar nuevas redes, quiénes son los que están trabajando con estas alternativas, qué otras empresas requieren tal vez de estas alternativas para poder juntarnos, para poder realizar alianzas y fomentar que estas alternativas empiecen a crecer más rápido para poder abastecer a nuestros mercados y demás, pero también, ¿por qué no? Lo que mencionábamos antes también en una oportunidad de plastificarse, es conseguir nuevos inversores alineados a este futuro sostenible. Y por último, y algo muy importante, es que todo lo que sea pasar por procesos de innovación nos genera un posicionamiento en el mercado. Y en esta transición es muy importante poder establecer esa hoja de ruta, poder ser el caso ejemplo que inspire y que guíe a otros en este camino de cambio, ¿no? Y esto es, bueno, una manera muy gráfica y visual de verlo, que es como dejemos de ver al tratado y a las regulaciones como algo que se nos viene encima, ¿no? Y empecemos a replantear qué podemos hacer desde las organizaciones, desde las empresas, para transformarnos. Y algo que decimos siempre es, la desplastificación de una empresa es un proceso de cambio organizacional progresivo. No va a ser de la noche a la mañana que logremos transformar nuestras operaciones, porque eso no sería realista, eso no se puede. Nosotros lo que hacemos un poco es acompañar en ese cambio progresivo, realizando una hoja de ruta y sabiendo que como todo cambio en una organización, puede que nos sea muy desafiante, puede que nos lleve a cambiar todo el tiempo, a analizar nuevas situaciones, o un material que creíamos que estaba bien, hay que cambiarlo, pero sepamos que este camino de transformación sin duda es muy gratificante al final, porque estamos eliminando la contaminación plástica, estamos alineándonos a un futuro más sostenible. Entonces, sin dudas, es un camino que vale la pena, ¿no?, atravesar. Mar, agrego Sí. una cosita en el anterior, antes de que te metas en el detalle más de nuestro marco teórico y de cómo planteamos, digamos, este camino de cambio organizacional. En el camino de la desplastificación de una empresa, vemos que como que hay ciertos hitos o ciertos patrones que se repiten, ¿no? Entonces, lo primero y más básico que las empresas empezaron a hacer fue incorporar materiales reciclables, ¿no? Créase o no, antes había materiales que se ponían o productos que se ponían en el mercado que ni siquiera se podían reciclar. De hecho, todavía hay. Entonces, ese sería como un primer paso, decir, bueno, por lo menos todo lo que yo pongo en el mercado se puede reciclar. Ahora, después, como nos damos cuenta de que eso es como, bueno, depende de la gestión de otros, el paso siguiente que empezamos a ver es empezar a incorporar material reciclado. Esto es distinto, esto es mi botella, mi envase, incorpora un porcentaje de material reciclado. ¿Y esto qué hace? Estimula el primer punto. ¿Por qué? Porque estimula el mercado de material secundario. Es buenísimo, es un paso mucho más avanzado. Después es donde nosotras empezamos a decir, bueno, pero está bien, si estamos en eso, siempre vamos a usar un poquito de virgen y todo el final del día, si no hay una gestión adecuada de los residuos, también terminan contaminando. Entonces, por más de que incorporemos material reciclado, ¿qué más se puede hacer? Y ahí es donde arrancamos a plantear esto de la reducción, a través del replanteo de productos y servicios, que incorporen reemplazos, ¿no?, a otros materiales alternativos que nos brinden las mismas propiedades, o sistemas de reutilización, como nos contaba Marc, esto de, bueno, pará, pero si estás en un shopping, por ahí se puede hacer un sistema en que todo el patio de comidas reutilice y use vajilla duradera, que la usan, cuando nosotros también tenemos estudios con clientes en donde le hacemos, si la usás 15, 20 veces, listo, ya te paga el costo ambiental, económico y todo, ¿no? Entonces, cómo a veces requiere como cambiar esta mentalidad. Y todos estos cambios, como decía Mara, son graduales, son progresivos, son de ir probando porque no está todo establecido y a veces hay materiales engañosos que parecen que son buenos, pero en realidad no. Entonces, bueno, en este camino de desplastificación es que nosotros tenemos como una teoría de cambio, que ahí les va a contar Mara, que los podemos acompañar. Gracias, Tat, por ese doble clic. Bueno, esta es un poco nuestra teoría de cambio organizacional, ¿no? Que la generamos a partir del trabajo que ya realizamos y la experiencia que tenemos trabajando con empresas por distintos patrones que encontrábamos. Y lo hicimos
con la inspiración de la ola, porque nuestra misión es minimizar el uso de plásticos para regenerar los océanos. Entonces, nos inspiramos en este movimiento que son las olas en el océano, que no se produce solo una, sino que continuamente coexisten muchas olas y se van formando nuevas, y establecimos dos líneas que se representan como operaciones y cultura, dos cosas clave para trabajar en el cambio sistémico y en la desplastificación sistémica de su empresa, ¿no? Que a la vez en la ola es el agua y el fondo marino, ¿no? Que son necesarios para poder ver esa ola también. Entonces, acá lo que tenemos es, distinguimos las distintas etapas basadas en la teoría de cambio organizacional, la etapa de descongelamiento, nosotras la relacionamos con la etapa de oscilación, que es la etapa de formación de la ola, donde se empiezan a producir los movimientos. Nos empezamos a dar cuenta que tenemos un problema o que tenemos una oportunidad de trabajar sobre los plásticos, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer? Bueno, en ese punto nosotros lo que ofrecemos es un diseño estratégico a nivel operacional para establecer una línea de base, reconocer cuál es el estado actual, ubicar los focos de acción y armar una hoja de ruta para poder implementar. Algo muy importante es que todo lo hacemos trabajando con los equipos internos, porque nosotros tenemos como el expertise en plásticos, pero nadie mejor que sus equipos conoce a sus empresas, ¿no? Y a su vez, en lo que es cultural, ofrecemos programas de sensibilización para que la cultura interna de la empresa pueda empezar a acompañar a la organización en esta línea y en estos cambios. En segundo lugar, en lo que es el momento justo de cambio, de traslación, lo que hacemos es ofrecer un programa de acompañamiento en implementación en todo lo que es operaciones. Y este acompañamiento puede ser del diseño estratégico que hicimos previamente, o quizás hay distintos focos y hojas de ruta que ustedes como empresas y organizaciones ya las tienen, simplemente no tienen la persona o el tiempo para dedicarle a esa implementación, ¿no? Entonces ahí somos como las guardianas de esa implementación. Y a nivel cultural, lo que ofrecemos son ya programas de engagement, que lo que buscan es que, por ejemplo, un desafío para que tanto puede ser la cultura interna como los consumidores elijan un plástico, lo eliminen, un desafío de 21 días, y un challenge que ya los lleva a comprometerse de una manera más directa con la problemática. Y en el último, en el estadio de rompiente o de recongelamiento según la teoría de cambio, lo que tenemos es la posibilidad de empezar a contar estos cambios que venimos realizando como empresas, ¿no? Entonces, hicimos una reducción o cambiamos un material por otro. Bueno, ahí lo que hacemos es medir el impacto de ese cambio, de esa transformación, y poder certificarlo, poder demostrarlo y realizar todo lo que es comunicación basada en datos, tanto para nuestros consumidores como puede ser para nuestros accionistas o casas matrices y demás. Y en lo que es cultural, ofrecemos programas de formación para construir a los líderes internos dentro de sus empresas y que después puedan llevar y ejecutar este tipo de programas, ¿no? Y acá, antes de, ya les dejo el espacio también para preguntas, abrimos 5 minutos, pero queríamos dejarle como una herramienta como para decir, bueno, ¿qué puedo hacer ahora ya si me quedo resonando con todo esto? Primero que nada, esto es una matriz de ponderación para que puedan distinguir de aquellos plásticos que ustedes tienen, cuáles tienen altas posibilidades o que tienen presentes en toda su cadena de valor. ¿Cuáles tienen altas posibilidades o probabilidades de regulación, de sanciones, de normativas REP? ¿Cuáles vimos ya que en Chile están de repente, o que en México, en Europa? Entonces, sabemos que ahí vamos a tener un problema. Bueno, empecemos a trabajar en eso, ¿no? Y para utilizarla es una herramienta muy básica, que ya todos deben estar bastante familiarizados con herramientas de este tipo. Listamos todos los plásticos presentes en nuestra cadena de valor y los ubicamos según la baja dependencia de nuestro negocio de ese plástico. Lo uso muy poco, no lo necesito, conozco un montón de alternativas, en realidad lo elijo por un tema de costos, pero no me influye mucho. Perfecto, ese es uno que mi organización no depende. En cambio, vendo un producto o entrego un servicio que es mi core y tiene altas probabilidades de sanción, ese va a quedar en el cuadrante en el cual tenemos que empezar a mirar, tenemos que empezar a trabajar y estar atentos. Y ahí dejamos algunas preguntas guías, como cuánto depende, lo que decía antes, mi empresa de este material, en qué otros países ya está prohibido, o se habla en las discusiones del tratado de este tipo de plásticos. Así que esperemos que se la lleven, que les pueda servir, ojalá. Y ahora sí, abrimos a preguntas y comentarios. Gracias, Mara, Clary, Marc. Bueno, tenemos 5 minutitos para preguntas. Ya hay algunas en el chat, el que quiera escribir. Yo voy a ir contestando las que sean más rapiditas por ahí. Mariana consulta si esto que proponemos de desplastificarse se ofrece a nivel
mercado o a nivel interno, ambas, tanto en productos y servicios como a nivel interno en las empresas. Sí tenemos casos de distintos sectores e industrias con los que venimos trabajando, en donde se ha demostrado, nosotros medimos todo el impacto de reducción en toneladas de plástico evitadas anuales, y este tipo de métricas nos dan la idea del potencial que tienen estas acciones, ¿no? Y por otro lado, bueno, justo ahí Federico quiere conversar, pero había hecho un comentario también sobre el tema de las métricas, que sí, por un lado se tienen, cuando se analizan las regulaciones, se tienen en consideración. Lo que es complejo del plástico es que son muchos los aspectos a tener en cuenta. Nosotros, por ejemplo, casi siempre medimos todo en toneladas de plástico evitadas, ¿no? Ese es nuestro indicador principal. ¿Cuánta cantidad? O sea, diseñamos una estrategia, se implementa, bueno, ¿cuánta cantidad de toneladas de plástico se lograron evitar? Pero ¿qué pasa? Sabemos que es imperfecto esto. ¿Por qué? Porque los plásticos son distintos. Hay distintos tipos de plástico que tienen distinto tipo de reciclabilidad, ¿no? Que tienen, por su forma, tienen mejor gestión, peor gestión, pueden en su degradación ser más tóxicos, menos tóxicos. Entonces, digo, no es tan simple, ¿no? O, por ejemplo el poliestireno. El poliestireno es malísimo, pero pesa muy poquito. Entonces, ¿cómo podemos medir lo malo que es el poliestireno, ¿no? Que es el telgopor? ¿Por qué? O isopor, porque en la gestión es tan liviano que se vuela y muchas veces termina contaminando. Entonces, entre un kilo de telgopor y un kilo de PET, y yo prefiero evitar el kilo de telgopor, ¿se entiende? Porque es mucho más voluminoso y es mucho más contaminante y menos reciclable. Pero bueno, esos son doble clics específicos de cada materialidad y comparativa, pero bueno, ahí hay varias preguntas más, pero Fede, si querías hacer un comentario, bienvenido. ¿Cómo Cortito, andan? porfa, que tenemos poquito. Sí, bueno, entonces voy a uno de los tantos que tenía. No, en Uruguay se está regulando, elijo una vertical, regulando, hay una ley de eliminación de plásticos, y ahí le ponen la responsabilidad al Ministerio de Ambiente de cuando hay una alternativa para sustitución, que el Ministerio de Ambiente evalúe si la alternativa es mejor que el problema, ¿no? Entonces, ahí va a haber que definir metodologías y no sé cuánto. Pero el comentario es un poquito más allá de eso, que es ¿por qué el Ministerio de Ambiente tiene que evaluar esas alternativas y no el proponente, ¿no? Obviamente con una validación de parte de un organismo oficial que neutralice un poco los sesgos y todo eso, pero es como los eventos transgénicos, se me ocurre, ¿no? O sea, cuando va a aparecer un material nuevo que no está en ningún plan, que no está en ninguna norma, que no está no sé cuánto, y no sabemos, por un tema de principio precautorio que trae todo el derecho ambiental, es importante que el que propone ese evento venga también con la solución. O sea, esto es mejor que esto otro, pero claro, con una metodología también preacordada y no que me venga con la huella de carbono como herramienta unilateral de medición del impacto ambiental, ¿no? Entonces, nada, por ahí, más allá de esa norma, a mí me parecía interesante que el Ministerio valide un estudio que haga el propio, el que viene con la propuesta de un material nuevo, lo que fuera, ¿no? Me quedo por ahí. Gracias. No, re buen punto, totalmente válido e importante. Se habla mucho en la INC, en las negociaciones del tratado, se habla mucho de este tema, de decir, no hay consensos, empiezan a aparecer un montón de materiales alternativos, ¿quién los está regulando? ¿Quién los está controlando? ¿Quién les pone el sellito? ¿Quién dice que es bio, que es compostable, que no es compostable? Acá, por lo menos en Argentina, nosotros venimos siguiendo muy de cerca el tema, está el INTI tratando de regular, pero al mismo tiempo, sí, es compostable. ¿Qué significa que sea compostable? Que es compostable en una planta de tratamiento industrial municipal, o sea, que no tenemos. ¿No? Entonces, este tipo de materiales que parecen plásticos, pero no son plásticos, que en un laboratorio se podrían potencialmente compostar, en la vida real, nada de todo esto sucede. Entonces, no hay nadie que esté regulando esto. Esto es algo que se está hablando en el tratado y es re importante. ¿Por qué? Porque las empresas, a la hora de buscar alternativas, digamos, no son expertas en analizar esto. Esto debería estar analizado y debería estar controlado para que las empresas puedan tomar decisiones informadas. Porque si no es engañoso, ¿no? Ay, dice bio, ay, no, pero yo, ¿no? El gerente de compras o la persona responsable de compras dice, no, bueno, pero me dijeron que era re eco. Nosotros hemos hecho trabajos de análisis de esto con clientes y nos terminamos sentando con el equipo de legales. Porque dice, sí, tu proveedor te está diciendo que esto es compostable. ¿Dónde está el certificado de compostabilidad? ¿Cuál es el material específico que tiene? No tenían absolutamente nada, ¿no? Y tenían un certificado firmado por el vecino que decía que era degradable. Y yo le decía, es que
todos los materiales son degradables, porque eso significa que se rompen en pedacitos chiquititos, pero no son biodegradables, que significa que se asimilan a la naturaleza. ¿Se entiende? Entonces hay mucha información engañosa y por eso también creemos que es importante este tipo de sesiones para que las empresas estén atentas, ¿no? Porque también tienen el riesgo de ir por un camino que creen que es mejor y al final les termina afectando negativamente, ¿no? Marc. Sí, va completando un poco lo que dices tú, Tati, y es también parte de la ley de plástico de un solo uso de acá en Chile, por lo menos relacionada al todo el desechable que sí se puede utilizar en el delivery. En Chile, por lo menos, se va a publicar un reglamento de justamente certificación de plástico certificado, se dice, pero es como algún tipo de plástico compostable que actualmente en Chile no tenemos nada regulado de ese tipo, y justamente para evitar lo que bien dices tú, de, oye, pero si las empresas van a reemplazar un plástico por algo que dice que es bio, con todo ese lavado de imagen que está ya ocurriendo a gran escala en todos los mercados, y va engañando no solamente al consumidor, pero también las empresas mismas que tienen muy buenas intenciones, que va a ser un esfuerzo para cumplir con la ley, y en el proceso al final se convierte en todo un engaño de buenas ideas, sueños que tienen con productos que al final no tienen ninguna certificación ni calificación medioambiental, especialmente cuando hablamos de compostaje, porque es un tema para 3 webinars más, pero es muy importante que exista una regulación, porque si no, el mercado se va a inundar con un tsunami de productos con statements y claims de verde y compostaje que al final son todo falsos. Totalmente, totalmente. Bueno, vamos a ir cerrando. No sé si Clary, Mara, pueden poner de nuevo la matriz, que algunos la pidieron. eh, para, nada, sáquenle un screenshot, una foto con el celu. Es una herramienta básica inicial que se pueden llevar hoy para ver dónde están las oportunidades. Eh, y nada, tenemos que ir cerrando. Yo, mi último mensaje es, bueno, además de agradecerles a todos por participar, es, nosotras vemos en este tratado global una correlación muy directa y analizamos muy de cerca cómo avanzó el tratado de París con respecto a las emisiones de carbono y todo esto arrancó voluntariamente por lado de las empresas, ¿no? Tardó en venir la regulación. Pero ¿qué pasa? Las empresas que primero reaccionaron, que primero empezaron a mitigar sus emisiones y su impacto en términos de cambio climático, son las que hoy lideran, ¿no? Esta conversación y lograron posicionarse de manera positiva. Entonces, creemos que también acá hay una oportunidad, como decía Mara, ¿no? Esto de decir, bueno, ¿cómo podemos nosotros de manera voluntaria adelantarnos a estas regulaciones, hacerlo de manera adecuada y ser pioneros y líderes en este cambio positivo? Así que en eso queremos cerrar, los queremos invitar a todos a pensarse como esos agentes de cambio que pueden existir en las distintas organizaciones, en las distintas empresas que llevan esta idea de la desplastificación, que de nuevo no es de un día para el otro, es progresiva. Y cualquier cosa que crean que los podemos ayudar, ahí Clary les dejó nuestro mail, pueden escribir a empresas@plastify y estaremos para ayudarlos, asesorarlos, acompañarlos. Y sin más, agradecer a todos los oradores y a todos los que hicieron esta charla posible, Clary, Mara, Juani, Marc, y a todos los que participaron. Muchas gracias por el rato.